Cambia tu préstamo a rebajatuscuentas.com y tendrás cuotas bajas garantizadas. Es momento de aliviar tu bolsillo. Aplica para préstamos de empresas no supervisadas por la SBS. Podría aplicar para plazos mayores a tu actual préstamo. Estamos con un abogado internacionalista, catedrático en temas de política exterior, ha sido asesor más de una vez de la Cancillería. Gracias por acompañarnos, Francisco Belaúnde Matosian. Gracias, Fernando, por la invitación. Francisco, ahora las noticias de esta guerra que lleva pues apenas unos 10 días, una de ellas es que ha habido un misil que ha caído en un hospital en Gaza y habrían cientos de muertos. Los palestinos inmediatamente dijeron que era, como uno a simple vista podía pensar, un misil israelí, pero Israel dice que es un misil de Hamas que por error cayó en el hospital. ¿Tienes alguna noticia última al respecto? En realidad lo que dicen los israelíes es que sería un misil no de Hamas, sino de la Yihad Islámica, que fue mal disparado y al final el misil pues cayó en el hospital. Esa es la versión israelí. Mal disparado desde la propia franja de... Desde la propia franja de Gaza, efectivamente. Entonces, y los muertos se deberían a que cayeron, había mucha gente, porque uno dice, claro, ¿cómo puede morir tanta gente por un solo cohete? ¿No? Pero la explicación sería que había mucha gente apiñada, ¿no? Y por eso murió tanta gente. Habrá que esperar efectivamente una versión más. La Yihad Islámica es otro grupo que tiene presencia en la Franja de Gaza, sí, y que coincide en los propósitos fundamentales, claro, de este conflicto con Hamas. Claro, muchas veces, no siempre, pero muchas veces actúan, digamos, de concierto, ¿no? En este caso, obviamente, Yihad Islámica también está metida de lleno en este conflicto, y bueno, podría ser, pero claro, hay que esperar una Ahora, versión esto revela que es, ¿no? Que hay un caos sangriento que ya hace revisar las primeras hipótesis que habían de por qué surge la incursión de Hamas en territorio israelí, ¿no? Esta hipótesis de que de pronto querían frustrar estos acercamientos que habían entre Israel y Arabia Saudita. Más bien parece esto apuntar a que no pensaban que la incursión iba a ser tan grande y que iba a dar pie a este conflicto que ya se va prolongando. Parece que sí, parece que ellos sí habían, porque caramba, esto fue bien planeado, además masiva, una intervención, digamos, un ataque masivo, y además con claras intenciones de asesinar a mansalva a civiles. O sea, es un mini genocidio de alguna manera, ¿no? Porque han matado pues a centenares, ¿no? Centenares de civiles, niños, en fin, una cosa atroz. Sí, hay un temperamento genocida detrás, sí, yo creo que sí. Y en la réplica israelí también. En la réplica israelí obviamente hay mucha cólera, ¿no? Mucha cólera, y en el caso de Israel pues hay también ahora extremistas en el gobierno, ¿no? Que de alguna manera pueden también incentivar reacciones mucho más violentas. En general, Israel, efectivamente, sus reacciones han sido bastante violentas porque lo que busca Israel cuando reacciona es meter miedo, ¿no? O sea, no es tanto ojo por ojo, sino 10 por 1, ¿no? Entonces es un poco la reacción de Israel. Ahora, ellos dicen que efectivamente cuando antes de bombardear, ¿no? Antes de bombardear avisan a los habitantes de un edificio para que tengan tiempo de evacuarlo. Pero habrá que ver, ¿A dónde? Por la pequeñez de la Franja de Gaza, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que no se ve que no es muy eficaz, porque igual están muriendo una cantidad de gente, ¿no? Claro, pero aunque ¿a dónde podrían evacuar para ponerse a buen recaudo de...? Claro, evacuar el edificio, pero igual estarán cerca de otro blanco de misiles, ¿no? Exactamente, sí. Por eso para que los televidentes nos entiendan mejor, o sea, la Franja de Gaza es menor que el radio de Lima metropolitana. Sí, claro. Lima tendrá pues alrededor de cerca de 3.000 kilómetros cuadrados y la Franja de Gaza son 400. O sea, estamos hablando de algunos distritos de Lima apenas. O sea, estamos hablando, digamos, entre todo el largo de la Franja de Gaza será entre Ventanilla y Villa El Salvador, más o menos. Más o menos, ¿no? Tal vez menos, Tal vez menos. Y por lo tanto tiene una densidad poblacional también brutal, ¿no? 2.300.000 metidos en un espacio tan corto, pues tienes una densidad muy fuerte, ¿no? Dijiste que no era tanto venganza, sino una lógica de meter miedo, ¿no? Si me matan a uno, mato a 10. Creo que ahora sí hay venganza. Claro, hay obviamente un tema de venganza, porque Israel tiene por costumbre
también de hacer castigos colectivos, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, un detalle, ¿no? Ellos, cuando hay un terrorista que comete un atentado, no solamente pueden, bueno, si no han matado al terrorista, lo capturan, lo pueden juzgar, pero además destruyen su casa. Y en la casa vive la familia. Y ellos, y en el caso de los palestinos, muchas veces no es que viva solamente con su mamá o si está casado con su esposa, sino que son familias extendidas. Pueden vivir 20, 30 personas en una casa y a eso Israel no le importa. Lo que le interesa es castigar. Entonces no solamente castiga al que perpetra el atentado, sino también a toda la familia. La queda, le deja sin vivienda. Entonces eso evidentemente es un castigo colectivo que también implica también pues un desprecio por la vida de los palestinos. Claro, es terrible, y ahora lo que se impone es saber si no encontramos esa serenidad ni en Israel ni en Palestina, entonces encontrémosla afuera. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, ha anunciado que va a ir a la zona. Sí. Aparentemente para mediar, pero la lectura, la percepción inicial es que más va a apoyar a Israel. De hecho, él ha anunciado, ¿no? Ha enviado también portaaviones, ¿no? Y claro, su idea en realidad era ir a Israel y después a ir a Jordania. Y en Jordania se reuniría con Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina. El rey de Jordania, con Mahmoud Abbas, pero acabo de ver que finalmente eso ha sido anulado. Porque, por lo visto, no han llegado a ningún acuerdo previo, porque la idea pues que no fuera pues un fracaso, ¿no? Entonces, la idea es ha anulado la visita a Jordania, donde se reuniría con Abbas, pero sí va a ir a Israel. Va a ir a Israel, claro, y lo que pasa es que ahora lo que está viendo es la reacción finalmente en todos lados es protestas ya no solamente contra Israel, sino también contra Estados Unidos. Va a echar más leña al fuego porque Israel se va a sentir respaldada por Estados Unidos. Y sobre todo por más leña al fuego también en la reacción de las poblaciones musulmanas y árabes del mundo en general, porque ven que finalmente Estados Unidos, finalmente lo único que su lectura es se va a ver a Israel y nada más. En realidad sería más sano que también cancele la visita a Israel. Yo creo que podría ser lo mejor, ¿no? Porque efectivamente, ya que no se va a producir el viaje a Jordania, pues la imagen es terrible. Ahora, lo que pasa es que otros mandatarios, ¿no? Entiendo que en Rumanía, me parece que el primer ministro de Rumanía ha ido a Israel. En Alemania, el canciller, en Alemania recordemos que el primer ministro se le llama canciller. Acá el canciller se llama el ministro, entonces lo digo para el público, porque a veces el público no sabe. Olaf Scholz. Olaf Scholz, que es el canciller, o sea, el primer ministro de Alemania, ha ido también a Israel. O sea, hay una especie que todos van a Israel a apoyar a Israel, pero claro, la sensación claro, dice, sí, pues hay que respetar, por supuesto, las reglas de la guerra, ¿no? Las reglas están reguladas, no se puede cometer cualquier cosa, pero la sensación que queda pues para los musulmanes, para el pueblo árabe, para los palestinos, es que finalmente todos apoyan a Israel y no están teniendo en cuenta el sufrimiento. Sobre todo que Occidente apoya a Israel, claro. Y entonces ellos se van a sentir obligados a hacer algo por Palestina y la cosa escala en lugar de desescalar. Ese es el tema, ¿no? Y ese es el tema, y entonces y ya estamos viendo que hay atentados terroristas, ¿no? Ha habido en Francia, ha habido en Bélgica, y después entiendo que en China había un diplomático israelí o un empleado de una embajada israelí que también ha sido atacado. O sea, eso ya está incentivando el terrorismo. Entonces Naciones Unidas va a tener que hacer un gran esfuerzo y hasta regiones como nosotros involucrarnos en pedir la paz, porque Occidente está echando leña al fuego. El Consejo de Seguridad hubo una votación para ver si se aprobaba una resolución llamando a un cese el fuego. Y votaron a favor China, Rusia, Emiratos Árabes Unidos y algún otro país por ahí. Los que votaron en contra son Estados Unidos, Francia, Reino Unido y algunos más por ahí. Y claro, porque un cese el fuego significa que Israel tendría que renunciar a su contraataque. Entonces, por eso esos países han votado en contra. Pero otra vez, se puede entender que apoyen a Israel, pero al final todo eso va en favor de la imagen que transmiten, que al final les importa poco lo que pasa con los palestinos. Y ojalá, porque el gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, como tú mismo has dicho, es un extremista, escuche a conciencias como Yuval Harari, que es el principal intelectual israelí, que dice que Israel hasta podría pedir perdón y ver la forma de desmilitarizar Gaza, ¿no? Bueno, el propio Daniel Barenboim, este gran director de orquesta, ¿no?, israelí argentino, que es un militante de la paz hace mucho tiempo, que también ha dicho,
condenó, por supuesto, lo de Hamas, como no, pero al mismo tiempo dijo, Israel no va a tener seguridad mientras los palestinos no tengan esperanza y por lo tanto justicia. Y en ese marco, la ocupación de Cisjordania no ayuda. Entonces, él es una persona con mucho digamos, estatura moral, ¿no? Como una voz muy serena y que tiene que ser escuchada, ¿no? Al final, la solución obviamente para este conflicto es que haya un Estado palestino, pero es que es más difícil porque las colonias judías han crecido y dejan poco espacio para un Estado. Y los extremistas están postergando esa solución que sería la ideal. Pasemos a otro tema. El viaje de nuestra presidenta Dina, ¿sirvió de algo? Bueno, sirvió para su propaganda personal, ¿no? Para el Perú no creo que haya servido de nada. Pero mala propaganda. Bueno, claro, porque ella piensa que realmente le ha servido, pero al final la foto famosa con el Papa ha sido objeto de memes, básicamente, ¿no? Y en realidad, pues, al Perú no le ha significado nada. Al final se ha gastado $1 millón para esa foto. Sobre los memes de la foto que todos la tenemos en la cabeza, en distintas versiones, ayer la congresista fujimorista Rosángela Barbarán nos decía que el Papa era de izquierda. Yo le pregunté, o sea, ¿el Papa es caviar? Y ella me dijo que sí. Uh-huh. Tú que eres autor de un libro que se llama Más allá de fachos y caviares, entonces has analizado esta polarización local. ¿Te parece que el Papa encaja dentro de la definición que aquí se tiene de caviar? Lo que pasa es que ahora lo que se entiende por caviar ha crecido mucho, ¿no? Ya finalmente cualquier persona de alguna posición un poco moderada es caviar. Ayer estaba en un evento donde había una persona que es del PPC, o que era el PPC, que decía, yo soy un progresista liberal, o un liberal progresista. Entonces yo me siento, a su costado estaba Carlos Neuhaus, que es una persona empresaria, totalmente de izquierda, no tiene nada. Yo me siento cómodo con él, pero con esta polarización me están empujando hacia otro lugar, o sea, me están convirtiendo, a mí no lo dijo en esos términos, pero básicamente decía que me estaban convirtiendo casi en un caviar. ¿Por qué? Porque tenía posiciones un poco liberales, si se quiere. Entonces el Papa lo están empujando a, claro, lo que pasa es que el Papa ser definido como un caviar. No, porque el Papa obviamente tiene simpatías peronistas, creo que se puede decir eso, ¿no? Se siente más cómodo cuando uno ve las fotos, cuando recibe a la izquierda y a la derecha, te das cuenta efectivamente que no siempre, pero por ejemplo, la foto que se tomó con Macri, él estaba con con cara de palo. En cambio, cuando recibió a Cristina Kirchner, todas esas estaban sonriendo, pero los dos se pelaban los dientes. Claro, y también a pesar que se habían peleado por la ley del matrimonio igualitario en Argentina. Se habían peleado efectivamente pero por razones dogmáticas, exactamente, ¿no? Pero es verdad que se siente mucho más cómodo con la proximidad gente, política, por lo menos a nivel latinoamericano, se siente mucho más cómodo con la gente de izquierda que con la gente de derecha. Eso es muy claro. El señor tiene sus opiniones. Es peronista. Y con Trump pero puso la misma cara que le puso a Dina. Por supuesto, la misma cara. Entonces él recibe porque ya no le queda otra, ¿no? Pero efectivamente el señor es de izquierda y claro, aquí podría ser catalogado de caviar. Y a propósito de argentinos célebres, y no me refiero a Messi que ahorita está jugando. Sí. Milei. ¿Apostarías que Milei gana? Por ahora es lo más probable, ¿no? La duda es si va a ganar en primera vuelta. Y si en segunda vuelta su rival es Massa, sí gana, creo. Más difícil se le pondría si es que llega Bullrich, ¿no? La candidata del partido de Macri. Ahí de repente se le complica un poco. Pero hasta ahora, por lo menos las encuestas indican que eventualmente la segunda vuelta lo más probable es que sea Milei y Massa. Y ahí sí Milei gana, de todas maneras. Gana como ha ganado. Sería un triunfo equivalente a Noboa en Ecuador. Algo similar, sí. Algo similar. Hasta mayor, ¿no? Porque en el caso del gobierno kirchnerista está muy desprestigiado, ¿no? Entonces, ¿quién que no sea peronista votaría por Massa, ¿no? Digo yo. Ahora, la notoriedad que ha alcanzado Milei, no solo en nosotros, sino en toda la región, por lo altisonante que es, podría ser un espejo deformado en el que se miren muchos candidatos de otros países, incluyendo los nuestros para el 2026, ¿no? Sí, claro, él va a inspirar definitivamente ese tipo de personajes que inspiran a otros. Por ejemplo, Bukele, en Ecuador apareció un Bukele ecuatoriano, que al final no llegó a la segunda vuelta, ¿no? Ya estás sin querer mencionando la ecuación del difunto Nano Guerra García, que dijo 2 Bukeles y un Milei hacen un Fujimori, o sea, hacen el candidato ideal desde su punto de vista para el 2026. Claro, efectivamente.
Claro, obviamente, en todas partes aparecen, digamos, gente que quiere imitar lo que por lo menos se dice que aparece como exitoso en la lucha contra, claro, con todos los problemas. Pero que entonces en el mundo hay ciertas coincidencias y esto nos lleva hasta Israel, ¿no? Donde hay un nacionalismo extremista, claro, ahí estamos de derecha, digamos, claro. Y acá aparece también una hora del populismo de derecha. Lo que pasa es que tiene que ver mucho con la inseguridad, ¿no? El crecimiento del crimen organizado. También. En Ecuador es terrible. Ecuador ahora es uno de los países más inseguros de América Latina. Probablemente este año va a figurar con tal vez casi en niveles Venezuela, ¿no? Ahora está a nivel de Colombia, México, según las cifras del año pasado, pero probablemente a final de año va a tener las cifras, me imagino, de Venezuela, o sea, 40 homicidios por cada 100.000 habitantes, ¿no? Que es, así se mide, ¿no? La tasa de homicidios se mide por cada 100.000 habitantes, y ahorita Ecuador tiene 26 el año pasado, ¿no? 26, cerca de 26 por cada 100.000 habitantes, lo mismo prácticamente que Colombia y México. Nosotros estamos en 7%, 8%, 7 cada 100.000 habitantes. Pero me imagino que este año en el Perú también va a crecer un poco, ¿no? Las estadísticas de este año. Muchas gracias, Francisco. Este paseo así rápido, saltándonos Sí. con escalas por el mundo, Sí. nos dice bastante de nosotros finalmente. No sabía que tenías características de brujo. Sí, vamos a ver qué te dice, qué carta te sale. Ese es un pronóstico. Puedes, por favor, partir el mazo y escoger una carta y la lees. Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo, el príncipe. Sí, pues. Ah, caramba, te salió un pensador Así es. de la buena política, pero que ha terminado siendo Claro, Maquiavelo más es ahora, maquiavélico es un sinónimo de perversidad, ¿no? Y no necesariamente lo es. Que no necesariamente lo es, ¿no? Es más, Napoleón cuando escribió su libro, cuando él leyó el libro de Maquiavelo y puso apuntes, decía, Maquiavelo es un chancalla 20 al lado mío, bueno, en la versión francesa, y hubiera sido mucho peor, mucho más Maquiavelo escribió El Príncipe y él se convirtió en... Y se vende, y el libro de Maquiavelo apuntado por Napoleón se vende, yo lo he comprado, así que los que están interesados para comparar Napoleón con Maquiavelo lo pueden comprar, sí, todavía está. Gracias, Francisco.